Ser ignorado no duele solo por la ausencia del otro. Duele por lo que activa dentro de ti. Duele porque no deja una respuesta clara. No hay un cierre. No hay una explicación directa. No hay una escena final. Solo hay silencio. Y el silencio, cuando viene de alguien que importa, no se vive como vacío. Se vive como rechazo implícito, como desvalorización, como una pregunta abierta que no deja de repetirse. Cuando alguien te ignora, lo primero que ocurre no es externo, es interno. La mente empieza a trabajar de inmediato. Busca causas. Construye hipótesis. Revisa conversaciones pasadas. Relee mensajes. Recuerda gestos. Intenta encontrar en qué momento algo cambió. Y cuanto más silencio hay afuera, más ruido aparece por dentro. La ignorancia del otro no solo corta la comunicación, corta la narrativa. Te deja sin historia. Sin una explicación que te permita ordenar lo ocurrido. Y ante esa falta de relato, la mente hace lo que mejor sabe hacer, inventa uno. Muchas veces, uno donde tú eres el problema. Pero aquí hay algo importante que conviene decir desde el inicio, que alguien te ignore no siempre tiene que ver contigo. Aunque se sienta así. Aunque el cuerpo lo viva como una amenaza directa. Aunque la mente insista en personalizarlo todo. El acto de ignorar suele hablar más del mundo interno del que ignora que del valor de quien es ignorado. Ignorar no es un acto neutro. Es una conducta. Y como toda conducta, tiene una función psicológica. Nadie ignora por casualidad. Nadie mantiene el silencio prolongado sin que algo esté ocurriendo por dentro. La pregunta no es solo por qué te ignora, sino para qué. Porque ignorar no siempre es desinterés. A veces es evitación. A veces es miedo. A veces es incapacidad emocional. A veces es control. A veces es confusión. Y otras veces, sí, es una forma de desconexión real. El problema es que, desde afuera, todas esas posibilidades se sienten iguales, como ausencia. Cuando alguien te ignora, se activa una herida muy antigua. La herida de no ser visto. De no ser reconocido. De no existir para el otro. Y esa herida no se originó necesariamente en esa relación. Muchas veces viene de mucho antes. El silencio del otro solo la despierta. Por eso el dolor no siempre es proporcional a la situación actual. A veces alguien te ignora unos días y la reacción emocional es intensa, desbordante, casi desesperada. No porque esa persona sea todo, sino porque tocó un lugar profundo donde el abandono no resuelto sigue vivo. La mente, frente al silencio, busca control. Quiere entender. Quiere anticipar. Quiere cerrar la incertidumbre. Pero el silencio no se deja controlar. No responde a la lógica. Y cuanto más intentas forzarlo a hablar, más se retrae. Ahí aparece la impotencia. Y la impotencia, cuando no se entiende, se transforma en angustia. Ignorar es una forma de comunicación pasiva. Aunque no se diga nada, se está diciendo algo. Se está marcando una distancia. Se está estableciendo un límite, consciente o inconsciente. El problema es que ese límite no se expresa de forma clara, sino ambigua. Y la ambigüedad es uno de los mayores generadores de ansiedad emocional. Cuando alguien te ignora, tu sistema nervioso no sabe a qué atenerse. No sabe si esperar, insistir, retirarse o protegerse. No sabe si la relación terminó o está en pausa. Y esa falta de definición mantiene el cuerpo en estado de alerta. Como si algo importante estuviera a punto de perderse, pero todavía hubiera una mínima posibilidad de recuperarlo. Ahí es donde muchas personas quedan atrapadas. No en la relación, sino en la espera. Espera de un mensaje. Espera de una explicación. Espera de una señal. Y esa espera se vuelve una forma de dependencia emocional. No porque seas débil, sino porque el cerebro humano está diseñado para buscar conexión y cierre. Ignorar también puede ser una forma de evitar una conversación difícil. Hay personas que no saben poner límites con palabras. No saben decir no quiero, no puedo, no estoy listo, no me siento igual. Y en lugar de confrontar esa incomodidad, eligen desaparecer emocionalmente. El silencio se convierte en su salida. En estos casos, ignorar no es crueldad deliberada. Es incapacidad emocional. Falta de recursos internos para sostener el malestar que implica ser honesto. Pero para quien es ignorado, el efecto es el mismo: confusión, dolor, desvalorización. También existe otra dinámica más compleja. Ignorar como forma de control. No siempre consciente, pero efectiva. El silencio crea desequilibrio. Coloca al otro en posición de espera. Genera ansiedad. Hace que quien es ignorado piense más, ceda más, se cuestione más. Y en algunas relaciones, ese poder silencioso se usa para mantener ventaja emocional.
En ese caso, ignorar no es ausencia, es estrategia. No es desconexión, es manipulación pasiva. Y lo más peligroso es que suele disfrazarse de indiferencia. Como si el que ignora no sintiera nada, cuando en realidad está muy atento al efecto que produce su silencio. Pero no todo silencio es manipulación. A veces, ignorar es simplemente un intento torpe de protegerse. Hay personas que, cuando se sienten abrumadas, se retiran. No saben regular la cercanía. No saben pedir espacio sin desaparecer. Y eligen el silencio como forma de calmar su propio sistema nervioso. Desde afuera, eso se vive como rechazo. Desde adentro, puede vivirse como supervivencia. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes de este recorrido. Entender no significa justificar. Puedes comprender por qué alguien te ignora sin aceptar quedarte en un lugar que te duele. Ser ignorado confronta una pregunta incómoda. ¿Qué haces tú con ese silencio? ¿Te pierdes en él o te recoges? ¿Te defines desde la ausencia del otro o desde tu propio valor? ¿Intentas forzar una respuesta o escuchas lo que el silencio ya está diciendo? Porque el silencio, aunque no hable, comunica. Comunica límites. Comunica incapacidad. Comunica desinterés. Comunica conflicto interno. El problema es que no siempre comunica lo que tú quieres escuchar. Y aceptar eso duele. Una de las trampas más grandes cuando alguien te ignora es quedarte intentando descifrar su mente, mientras abandonas la tuya. Te vuelves experto en interpretar señales externas, pero desconectas de lo que sientes, de lo que necesitas, de lo que te está pasando a ti. Este video no es para enseñarte a hacer que deje de ignorarte. No es una guía para manipular la atención del otro. Es algo más profundo. Es para ayudarte a entender qué dinámicas psicológicas están en juego cuando alguien ignora, y qué ocurre dentro de ti cuando eso pasa. Porque el verdadero riesgo no es que alguien te ignore. El verdadero riesgo es que, mientras intentas entenderlo, empieces a ignorarte a ti mismo. A lo largo de este camino vamos a desarmar las principales razones psicológicas por las que alguien ignora. No desde el juicio, sino desde la comprensión. Y al mismo tiempo, vamos a mirar qué activa en ti ese silencio, para que puedas responder desde la conciencia y no desde la herida. Ignorar no siempre significa lo mismo, pero siempre tiene un impacto. Y entender ese impacto es el primer paso para recuperar tu centro emocional. Si este tema resuena contigo, no es casualidad. Significa que has estado en el lugar de la espera, de la duda, del silencio prolongado. Y significa que hay algo importante que necesita ser visto, no en la mente del otro, sino en la tuya. Hay una razón psicológica muy frecuente por la que alguien ignora, y suele ser la más difícil de aceptar porque contradice la interpretación automática del rechazo. No ignora porque no sienta nada. Ignora porque siente demasiado y no sabe qué hacer con eso. Su mundo interno se activa, se desordena, se vuelve incómodo, y el silencio aparece como una forma de contención primitiva. Cuando una persona no tiene recursos emocionales suficientes para procesar lo que siente, el cuerpo busca la salida más rápida para bajar la activación. Para algunos es discutir. Para otros es distraerse. Para otros es desaparecer. Ignorar no siempre es indiferencia, muchas veces es evitación emocional. Esto ocurre especialmente en personas que aprendieron, desde muy temprano, que expresar lo que sienten genera conflicto, rechazo o pérdida. En esos casos, el silencio no es una estrategia consciente, sino un reflejo aprendido. Algo dentro dice, si no hablo, no empeoro las cosas, si no me expongo, no me lastiman, si me retiro, me regulo. Desde afuera, el efecto es devastador. Desde adentro, muchas veces se vive como una forma de supervivencia. Cuando alguien te ignora desde este lugar, no está pensando con claridad. No está calculando el daño que produce. Está intentando no colapsar emocionalmente. El silencio se convierte en un amortiguador. Una forma torpe de ganar tiempo. Un intento de recuperar control interno. El problema es que ese intento tiene consecuencias relacionales profundas. Porque mientras uno se regula desapareciendo, el otro se desregula esperando. Aquí aparece una dinámica muy común. Una persona con tendencia a evitar el conflicto se vincula con alguien que necesita claridad para sentirse seguro. Cuando surge tensión emocional, uno se calla para protegerse y el otro se angustia para intentar reconectar. Y cuanto más angustia hay de un lado, más silencio aparece del otro. Este círculo no nace de mala intención. Nace de sistemas nerviosos incompatibles. Hay personas que, cuando sienten algo intenso, necesitan hablarlo. Procesarlo en voz alta. Poner palabras. Y hay personas que, ante esa misma intensidad, se cierran. Se abruman. Se saturan. Y el silencio se vuelve su única forma de sostenerse.
Cuando estas dos formas de regulación chocan, el resultado es una herida profunda. No porque uno ame más o menos, sino porque ambos están intentando protegerse desde lugares opuestos. Ignorar, en este contexto, no significa no me importas. Significa no sé cómo estar aquí sin sentirme desbordado. Pero el silencio no comunica eso. Comunica ausencia. Comunica distancia. Comunica abandono. Y aquí está uno de los puntos más delicados de este tema. Entender la causa psicológica del silencio no lo vuelve menos doloroso. No lo justifica automáticamente. No lo convierte en algo que tengas que tolerar. Comprender no es resignarte. Hay personas que usan el silencio como única herramienta para manejar la incomodidad. Nunca aprendieron a pedir espacio con palabras. Nunca aprendieron a decir esto me supera, necesito tiempo, no sé qué decir ahora. Y como no tienen ese lenguaje, el cuerpo habla por ellos. Pero el cuerpo habla sin contexto. Y sin contexto, el otro se lastima. Cuando alguien ignora desde la evitación emocional, suele pasar algo particular. El silencio no es total. Aparece y desaparece. Hay momentos de cercanía y momentos de desaparición. Y esa intermitencia es especialmente dañina porque mantiene viva la esperanza. No hay un cierre claro. No hay un sí ni un no. Solo un tal vez implícito que atrapa. Esta intermitencia activa los sistemas de apego más profundos. El cerebro empieza a asociar el contacto con alivio y el silencio con amenaza. Y eso genera una búsqueda compulsiva de señales. Cada mensaje recibido se vive como una recompensa. Cada silencio como castigo. Sin que nadie lo esté planeando así conscientemente. La persona que ignora desde la evitación muchas veces no se da cuenta del impacto que genera. No porque no le importe, sino porque está enfocada en su propio malestar. Su mundo interno está tan saturado que no logra ver el del otro. Y aquí aparece una verdad incómoda. Alguien puede tener una razón emocional válida para ignorar y aún así estar generando daño. Ambas cosas pueden coexistir. Ignorar porque no sabes gestionar lo que sientes no te convierte en villano, pero tampoco te exime de responsabilidad relacional. El silencio prolongado, sin explicación, deja marcas. Y quien está del otro lado no tiene por qué cargar con la incapacidad emocional ajena. Este tipo de silencio suele venir acompañado de frases posteriores como necesitaba tiempo, no sabía qué decir, me sentía abrumado, no quería lastimarte. Y aunque esas frases expliquen el comportamiento, no borran lo vivido durante la ausencia. Para quien fue ignorado, el tiempo no fue neutral. Fue un espacio lleno de dudas, de preguntas sin respuesta, de interpretaciones dolorosas. Fue un espacio donde la mente se llenó de historias para compensar la falta de información. Y aquí es importante detenerse en algo clave. Cuando alguien te ignora por evitación emocional, el silencio no es un mensaje claro sobre la relación, pero sí es un mensaje claro sobre sus recursos emocionales actuales. Te está mostrando, aunque no quiera, que no sabe manejar la tensión sin desaparecer. Que no puede sostener el vínculo cuando algo se vuelve complejo. Que su forma de protegerse implica desconectarse. Eso no lo convierte en una mala persona. Pero sí te da información valiosa. Una de las trampas más comunes es pensar, si entiendo por qué lo hace, entonces tengo que esperar. Como si la comprensión implicara obligación. No es así. Puedes entender la herida del otro y aún así elegir no quedarte en un lugar que te desregula. Porque aquí hay algo fundamental. Una relación no se sostiene solo con intención, se sostiene con capacidad emocional. Y cuando alguien no puede estar presente en momentos de tensión, la relación se vuelve frágil, aunque haya afecto. Ignorar por evitación emocional también suele venir acompañado de culpa. La persona que se calla no siempre se siente bien con su silencio. A veces se siente avergonzada, confundida, atrapada. Quiere volver, pero no sabe cómo. Y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve romper el silencio. Porque ahora hay que enfrentar no solo la emoción original, sino también el daño causado por la ausencia. Entonces el silencio se prolonga. No porque no importe, sino porque el peso es mayor. Desde afuera, esto se vive como desinterés creciente. Desde adentro, como bloqueo. Y aquí aparece una pregunta importante para ti. ¿Qué haces tú con esta información? ¿La usas para justificar silencios que te duelen o para entender límites que necesitas respetar? Porque una cosa es comprender la evitación emocional del otro, y otra muy distinta es quedarte atrapado en ella esperando que cambie sin que nada se modifique. Ignorar por no saber gestionar lo que se siente no es una fase corta si la persona no está trabajando en ello. Es un patrón. Y los patrones, si no se hacen conscientes, se repiten. Este tipo de silencio también puede activar algo muy profundo en ti. La fantasía de que, si eres más paciente,
más comprensivo, más cuidadoso, la otra persona se abrirá. Y a veces ocurre, pero muchas veces no. Porque la apertura no depende de cuánto aguantes, sino de cuánto la otra persona pueda sostener. Aquí es donde muchas personas se pierden. Empiezan a regular al otro a costa de desregularse a sí mismas. Se adaptan al silencio. Normalizan la ausencia. Minimizan su necesidad de contacto para no presionar. Y poco a poco, se van achicando emocionalmente. Este mensaje no busca decirte que quien ignora siempre lo hace desde el miedo. Busca mostrarte que, cuando el silencio viene de la incapacidad emocional, el problema no es lo que tú hagas, sino lo que el otro no puede hacer. Y eso duele, porque te enfrenta a una realidad que no puedes controlar. Ser ignorado desde la evitación emocional del otro no significa que no seas valioso. Significa que el otro no tiene las herramientas para estar presente de la forma que necesitas. Y aceptar eso es uno de los desafíos más grandes en las relaciones. Porque implica dejar de luchar contra el silencio y empezar a escucharlo como información. No como juicio sobre ti, sino como reflejo de la capacidad del otro. Más adelante vamos a entrar en una razón distinta, más incómoda aún. Cuando el silencio no viene del desborde emocional, sino del uso consciente, o semiconsciente, del silencio como forma de poder, distancia o control. Hay silencios que no nacen del desborde emocional ni de la incapacidad para gestionar lo que se siente. Hay silencios que nacen de algo más frío, más calculado, aunque no siempre sea plenamente consciente. En estos casos, ignorar no es una reacción impulsiva, es una forma de posicionarse, de tomar distancia sin explicarla, de marcar poder sin ejercerlo de manera abierta. Este tipo de silencio suele ser el más confuso, porque no viene acompañado de señales claras de angustia o desorganización. Al contrario, quien ignora desde aquí suele parecer tranquilo, incluso indiferente. No se muestra abrumado. No parece confundido. Simplemente se retira. Y ese retiro no es caótico, es selectivo. Ignorar, en este caso, cumple una función psicológica muy concreta: desplazar el eje de la relación. Quien calla deja al otro esperando, preguntándose, dudando. El silencio crea asimetría. Uno sabe que no responde, el otro no sabe porque no recibe respuesta. Y esa diferencia genera poder. No siempre hay mala intención consciente. A veces la persona aprendió que el silencio es una forma eficaz de proteger su posición emocional. Que no responder evita confrontaciones incómodas. Que desaparecer reduce la exposición. Que el otro, ante la incertidumbre, cederá más. El problema es que el silencio prolongado no es neutral. No es simplemente no decir nada. Es una forma de comunicación que impacta directamente en el sistema emocional del otro. Genera ansiedad, hipervigilancia, autorreproche. Hace que quien es ignorado empiece a ajustar su comportamiento para recuperar conexión. Aquí aparece una dinámica muy delicada. Cuanto más silencio hay, más energía pone quien espera. Más piensa. Más interpreta. Más intenta entender. Y esa inversión emocional desequilibra la relación. Uno se vuelve centro, el otro se vuelve satélite. Este tipo de silencio suele aparecer en vínculos donde hay miedo a perder control emocional. Hablar implicaría exponerse. Responder implicaría comprometerse. Explicar implicaría hacerse cargo. El silencio, en cambio, permite mantener una posición ambigua, ni dentro ni fuera, ni presente ni ausente. Y esa ambigüedad es clave, porque mantiene al otro enganchado. No hay un cierre claro. No hay una negativa explícita. No hay un final. Solo una ausencia que deja espacio para la esperanza, la duda y la autoacusación. Muchas personas interpretan este silencio como está confundido o necesita tiempo, cuando en realidad puede ser simplemente una forma de no involucrarse sin perder del todo el vínculo. Mantener al otro disponible sin comprometerse emocionalmente. Ignorar, en este contexto, no significa que no haya interés. A veces hay interés, pero no hay disposición a responsabilizarse de él. Y entonces el silencio se convierte en una forma de relación mínima, sin exposición, sin riesgo, sin profundidad. Para quien es ignorado, esto es profundamente desestabilizante. Porque no hay un enemigo claro. No hay una discusión. No hay una ruptura. Solo hay una sensación persistente de no ser prioridad, de estar siempre esperando algo que no llega. Y aquí ocurre algo muy importante. El silencio empieza a moldear tu comportamiento. Empiezas a medir lo que dices. A dudar de tus necesidades. A preguntarte si estás pidiendo demasiado. A reducirte emocionalmente para no ahuyentar al otro. Sin darte cuenta, empiezas a negociar contigo mismo. Te dices que no pasa nada. Que puedes esperar. Que no es para tanto. Que tal vez exageras.
Y esa autonegociación es peligrosa, porque poco a poco te acostumbras a no ser respondido. Este tipo de silencio también suele alternarse con momentos de contacto. Un mensaje, una respuesta breve, un gesto mínimo. Y esos momentos reactivan la esperanza. Te hacen pensar que todo sigue ahí, que solo es cuestión de tiempo. Y el ciclo se refuerza. Desde el punto de vista psicológico, esta intermitencia es muy potente. El cerebro asocia la respuesta ocasional con alivio, el silencio con amenaza, y empieza a buscar compulsivamente el alivio. No porque quieras depender, sino porque el sistema nervioso está intentando regularse. Quien ignora desde este lugar no siempre es consciente del impacto que genera. Pero sí suele notar que el otro se mantiene cerca, que no se va, que sigue disponible. Y eso refuerza el comportamiento, aunque no haya una intención explícita de manipular. Aquí es importante decir algo con claridad. Entender esta dinámica no implica demonizar al otro, pero sí implica dejar de idealizar el silencio. El silencio no es neutro, no es inofensivo, no es una pausa inocente cuando se prolonga sin explicación. El silencio que evita responsabilizarse crea una relación desigual. Y las relaciones desiguales desgastan profundamente a quien pone más energía emocional. Hay una pregunta clave que suele evitarse cuando alguien te ignora de esta forma. ¿Cómo me hace sentir este silencio, más allá de lo que yo suponga que le pasa al otro? Porque muchas veces te quedas intentando entender su mente, su historia, sus heridas, y pierdes de vista lo esencial, el efecto que tiene esto en ti. El efecto suele ser claro: ansiedad, duda constante, baja autoestima, sensación de no ser suficiente. No porque lo seas, sino porque el vínculo está estructurado desde la ausencia y no desde la presencia. Y aquí aparece un punto crucial. El silencio repetido no es solo una conducta puntual. Es información sobre la forma en que esa persona gestiona el vínculo. Te muestra cómo responde ante la incomodidad, ante la cercanía, ante la responsabilidad emocional. No se trata de juzgar. Se trata de ver. Porque una relación no se define por lo que se siente en los momentos buenos, sino por lo que ocurre cuando aparece la tensión. Y si ante la tensión la respuesta es desaparecer, ese patrón no cambia solo porque tú seas más comprensivo. Hay personas que confunden amor con tolerancia al silencio. Creen que amar es esperar, aguantar, entender. Pero amar no debería implicar borrarte para que el otro se sienta cómodo. Ignorar de esta forma también puede ser una manera de evitar una decisión. No decir sí ni decir no. Mantener todo suspendido. Porque decidir implicaría perder algo. Y el silencio permite no elegir, mientras el otro queda atrapado en la expectativa. El problema es que tú sí estás eligiendo algo en ese proceso, estás eligiendo quedarte en la incertidumbre. Estás eligiendo tolerar una dinámica que te desregula. Estás eligiendo postergar tu bienestar esperando que algo cambie. Y eso no siempre es consciente. Ser ignorado desde este lugar confronta una pregunta incómoda. ¿Qué lugar estás ocupando tú en esta relación? ¿Uno de igualdad o uno de espera? ¿Uno de intercambio o uno de disponibilidad? Porque hay silencios que no piden paciencia. Piden límite. No un límite agresivo. No un reclamo desesperado. Un límite interno. El límite de no seguir interpretando el silencio como algo que tienes que resolver tú solo. El límite de dejar de ajustar tu valor al nivel de respuesta del otro. Hay algo que suele doler aceptar. Cuando alguien te ignora de forma repetida y sin explicación, no es que no sepa qué hacer. Es que está eligiendo no hacerse cargo de la relación de una forma clara. Y esa elección, consciente o no, tiene consecuencias. La más importante es esta: te deja a ti con toda la carga emocional del vínculo. Y ningún vínculo sano funciona así. Ignorar, cuando se convierte en patrón, no es un problema de comunicación. Es un problema de responsabilidad emocional. Y tú no puedes asumir la responsabilidad que el otro no toma. Entender qué pasa en la mente de quien ignora es importante. Pero más importante aún es entender qué pasa en la tuya mientras eso ocurre. ¿Qué activas? ¿Qué toleras? ¿Qué justificas? ¿Qué sacrificas? Porque el mayor riesgo no es que alguien te ignore. El mayor riesgo es que normalices ser ignorado. Y desde ahí, sin darte cuenta, empieces a vivir relaciones donde siempre eres tú quien espera, quien entiende, quien sostiene, mientras el otro solo aparece cuando le resulta cómodo. Ese es el punto donde el silencio deja de ser del otro y empieza a ser una señal para ti. Hay otro motivo psicológico por el que alguien ignora que suele pasar desapercibido, porque no tiene que ver ni con el miedo ni con el control, sino con algo más silencioso y más doloroso de aceptar: la desconexión emocional progresiva. No ocurre de golpe. No aparece como un corte abrupto. Se va instalando lentamente, casi sin ruido, hasta que el silencio se vuelve habitual.
En estos casos, ignorar no es una estrategia ni una reacción intensa. Es el resultado de un vínculo que ya no se habita emocionalmente. La persona sigue ahí, responde a otras cosas, mantiene su vida en movimiento, pero contigo algo se ha ido apagando. Y como no hay una ruptura clara, el silencio se convierte en la forma más cómoda de no enfrentar esa verdad. Este tipo de ignorar suele confundirse con distracción, con estrés, con falta de tiempo. Y al principio puede ser eso. Pero hay una diferencia importante. Cuando alguien está ocupado pero emocionalmente presente, encuentra la forma de decirlo. Cuando alguien está desconectándose, el silencio se vuelve la norma. Aquí no hay desborde emocional ni cálculo consciente. Hay evitación del cierre. Decir ya no siento lo mismo requiere valentía emocional. Requiere asumir el impacto en el otro. Requiere atravesar la incomodidad de ser honesto. Y no todas las personas están dispuestas o preparadas para hacerlo. Entonces el silencio aparece como una salida pasiva. No se dice nada, esperando que el otro entienda solo. Que se canse. Que se vaya. Que deje de escribir. Así, la desconexión ocurre sin confrontación directa, pero no sin consecuencias. Para quien es ignorado desde este lugar, la experiencia es especialmente confusa. Porque no hay un evento claro que explique el cambio. Todo parece igual por fuera, pero distinto por dentro. La comunicación se enfría. Las respuestas se vuelven escasas, breves, impersonales. Y tú empiezas a sentir que algo se perdió, pero no sabes exactamente qué ni cuándo. Este tipo de silencio activa una forma particular de dolor, el duelo sin pérdida declarada. No sabes si estás perdiendo a la persona o si solo estás atravesando una etapa. No sabes si aferrarte o soltar. Y esa ambigüedad prolonga el sufrimiento. La mente intenta llenar el vacío buscando razones. Quizá hiciste algo mal. Quizá dijiste algo inapropiado. Quizá cambiaste. Quizá apareció alguien más. Y aunque ninguna de estas hipótesis tenga confirmación, todas empiezan a erosionar tu seguridad interna. Aquí ocurre algo muy importante. Cuando alguien se desconecta emocionalmente sin decirlo, el otro suele asumir la responsabilidad. No porque sea cierto, sino porque el silencio no ofrece otra explicación. Y así, empiezas a cargar con una culpa que no te pertenece. Ignorar desde la desconexión también suele venir acompañado de una especie de frialdad sutil. No hay hostilidad abierta. No hay rechazo explícito. Solo una falta de interés emocional que se siente en los detalles. En la ausencia de preguntas. En la falta de profundidad. En la sensación de que ya no importa lo que dices. Este tipo de silencio duele porque no te permite defenderte. No hay nada que discutir. No hay nada que reclamar sin sentir que estás exagerando. Y esa imposibilidad de nombrar lo que pasa te deja atrapado en una incomodidad constante. Muchas personas, ante este escenario, intentan reactivar el vínculo. Esfuerzan más. Dan más. Se muestran más disponibles. No porque quieran perder dignidad, sino porque el ser humano busca conexión cuando la siente amenazada. El problema es que, cuando la desconexión ya está en marcha, ese esfuerzo suele profundizar la asimetría. Cuanto más intentas recuperar la atención de alguien que ya se ha ido emocionalmente, más te colocas en un lugar de espera. Y ese lugar, con el tiempo, desgasta la autoestima. Empiezas a sentir que tienes que ganarte algo que antes fluía de forma natural. Ignorar desde la desconexión no siempre significa que nunca hubo sentimiento. Muchas veces significa que lo hubo, pero no se transformó, no se cuidó o no se sostuvo. Las relaciones también se apagan cuando no se alimentan emocionalmente. Y no todas las personas saben cómo decir que algo se apagó. Aquí es donde aparece una verdad difícil de aceptar. El silencio también puede ser una forma de despedida. No digna, no clara, no justa, pero despedida al fin. Y eso confronta una pregunta incómoda. ¿Qué haces tú cuando alguien deja de estar emocionalmente presente pero no se va del todo? ¿Esperas? ¿Insistes? ¿Te adaptas a menos? ¿O empiezas a escuchar lo que la ausencia está diciendo? Porque hay silencios que no piden interpretación, piden aceptación. Aceptar que algo ya no es como antes. Aceptar que el otro no está disponible emocionalmente, aunque siga apareciendo de forma intermitente. Aceptar que no puedes forzar presencia donde ya no hay implicación. Este tipo de ignorar suele generar mucha confusión porque no encaja con la idea clásica de rechazo. No hay un no te quiero. Hay algo más difuso, ya no estoy aquí como antes. Y eso deja a quien espera en un limbo emocional muy difícil de sostener. El cuerpo suele saberlo antes que la mente. Sientes incomodidad. Sientes que algo no encaja. Sientes que estás hablando solo. Pero la mente intenta negar esa información porque aceptar la desconexión implica duelo. Implica soltar una expectativa.
Implica atravesar una pérdida. Y muchas personas prefieren quedarse en la duda antes que enfrentar la certeza de que algo terminó, aunque nadie lo haya dicho. Ignorar desde la desconexión también suele venir acompañado de justificaciones externas, trabajo, cansancio, problemas personales. Y aunque esas cosas existan, no explican por sí solas la ausencia emocional prolongada. Cuando hay vínculo, hay intención de sostenerlo, incluso en medio de la dificultad. Aquí no se trata de exigir disponibilidad constante. Se trata de reconocer patrones. El patrón de estar cuando es fácil y desaparecer cuando requiere implicación. El patrón de responder solo cuando le conviene. El patrón de no hacerse cargo del impacto del silencio. Este tipo de ignorar no se resuelve con más paciencia. Se resuelve con claridad interna. Con la capacidad de decirte a ti mismo la verdad que el otro no está diciendo. No para culparte ni para culparlo, sino para dejar de quedarte atrapado en una espera que te desgasta. Aceptar que alguien se ha desconectado emocionalmente no significa que no haya sido importante. Significa que la relación, tal como era, ya no existe. Y sostener algo que ya no está vivo suele doler más que soltarlo. Aquí aparece uno de los aprendizajes más duros de las relaciones humanas. No todo silencio es algo que tienes que resolver. Algunos silencios son información suficiente. Información incómoda, sí, pero clara, si te permites verla. Porque al final, el silencio prolongado, repetido y sin explicación no solo habla de la mente del otro. Habla del lugar que estás ocupando tú si decides quedarte ahí. Y esa es una decisión que merece conciencia. No desde el miedo a perder, sino desde el respeto a ti mismo. Porque hay vínculos que no terminan con una conversación, sino con una ausencia sostenida. Y aprender a leer eso, aunque duela, es una forma profunda de madurez emocional. El silencio puede significar muchas cosas. Pero cuando se convierte en la forma habitual de estar, deja de ser un misterio psicológico y empieza a ser una realidad relacional que no conviene seguir negando. Hay un último aspecto psicológico del acto de ignorar que suele ser el más difícil de mirar, porque ya no coloca el foco únicamente en la mente del otro, sino también en lo que ocurre dentro de ti mientras ese silencio se prolonga. No tiene que ver con por qué el otro ignora, sino con por qué el silencio logra quedarse tanto tiempo en tu vida. Porque hay una verdad incómoda que casi nunca se dice con claridad. El silencio no se sostiene solo por quien lo ejerce, también se sostiene por quien lo tolera. Esto no significa culpa. No significa que seas responsable de que te ignoren. Significa algo más sutil y más profundo. Que el silencio encuentra un lugar donde instalarse cuando conecta con una herida previa, con una necesidad antigua, con un miedo que ya existía antes de esa persona. Cuando alguien te ignora y aún así sigues ahí, esperando, interpretando, justificando, algo dentro de ti está intentando resolver una historia más vieja. No se trata solo de esa relación. Se trata de lo que el silencio activa en tu mundo interno. Ser ignorado despierta una pregunta básica: ¿soy importante? Y si esa pregunta no tiene una respuesta sólida dentro de ti, buscarás que el otro la responda. Aunque lo haga con silencio. Aunque duela. Aunque te desgaste. Aquí aparece una dinámica muy común. El silencio del otro se convierte en un examen constante de tu valor. Cada respuesta tardía, cada ausencia, cada mensaje no leído parece confirmar una sospecha interna. No soy suficiente. Algo hay en mí que no alcanza. Si fuera distinto, no pasaría esto. Y mientras más tiempo permanezcas en esa dinámica, más fuerte se vuelve la asociación entre amor y esfuerzo, entre vínculo y espera, entre cercanía y ansiedad. Muchas personas no se quedan en relaciones donde son ignoradas porque no se valoren, sino porque aprendieron que el amor siempre viene acompañado de incertidumbre. Que hay que esforzarse para ser visto. Que la conexión no es algo dado, sino algo que se gana. Ese aprendizaje no suele ser consciente. Se forma temprano. En vínculos donde la atención era intermitente. Donde el cariño dependía del comportamiento. Donde el afecto no era constante, sino condicionado. Y el sistema emocional se adapta a eso como puede. Cuando más adelante alguien ignora, esa dinámica se reactiva. El cuerpo reconoce el patrón. Y aunque duela, también resulta familiar. El silencio no solo hiere, también confirma algo conocido. Y lo conocido, aunque sea doloroso, se siente más seguro que lo desconocido. Aquí hay una trampa muy profunda. La mente dice: si logro que deje de ignorarme, habré probado que valgo. Y entonces el vínculo deja de ser un espacio de encuentro para convertirse en un desafío interno. Ya no se trata del otro, se trata de ganar una batalla contra la herida. Por eso, muchas veces, incluso cuando el silencio es evidente, cuesta soltar. No porque el vínculo sea tan bueno, sino porque soltar implicaría enfrentar una pérdida más grande,
la fantasía de que, esta vez, si serás elegido sin condiciones. Ignorar, en este contexto, se vuelve una forma de reactivar la esperanza. Mientras no haya un cierre claro, todo sigue siendo posible. Y esa posibilidad, aunque dolorosa, mantiene viva una expectativa que evita enfrentar el duelo. Pero el costo de esa espera es alto. Empiezas a posponerte, a medir tu vida en función de la respuesta del otro, a sentir alivio solo cuando hay contacto, a sentir angustia cuando no lo hay. Y poco a poco, tu estabilidad emocional empieza a depender de algo que no controlas. Aquí es donde el silencio deja de ser solo un acto del otro y se convierte en una dinámica relacional. Una danza donde uno se ausenta y el otro espera. Donde uno retiene información y el otro la busca. Donde uno mantiene distancia y el otro se acerca más. Y ninguna danza así es equilibrada. Aceptar esto no es fácil. Porque implica mirar no solo lo que el otro hace, sino lo que tú permites. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Desde la pregunta honesta, ¿por qué sigo aquí? No para juzgarte, para entenderte. Tal vez sigues ahí porque tienes miedo de estar solo. Tal vez porque temes que no haya algo mejor. Tal vez porque invertiste mucho emocionalmente y no quieres sentir que fue en vano. Tal vez porque el silencio del otro activa una herida que aún no ha sanado. Sea cual sea la razón, merece ser mirada con compasión, no con dureza. Hay algo importante que conviene decir con claridad: entender lo que pasa en tu interior no invalida el dolor que causa el silencio del otro. Pero sí te devuelve poder. Porque cuando entiendes por qué te quedas, dejas de sentirte atrapado. El silencio pierde fuerza cuando ya no lo usas como medida de tu valor. Esto no ocurre de un día para otro. No basta con decirte mereces más. Es un proceso interno. Implica aprender a tolerar la incomodidad de soltar sin tener todas las respuestas. Implica aceptar que no siempre habrá cierre. Implica confiar en que tu bienestar no puede depender de alguien que no está disponible. También implica algo más difícil: aceptar que, a veces, el silencio es una respuesta suficiente. No la que querías, no la que merecías, pero una respuesta al fin. El silencio repetido, sostenido y sin explicación es información. No sobre tu valor, sino sobre la capacidad del otro para estar. Y cuando alguien no puede estar, no hay estrategia que lo convierta en presente. Seguir esperando, esperando que cambie, esperando que entienda, esperando que vuelva, puede convertirse en una forma de abandono hacia ti mismo. No porque seas débil, sino porque estás priorizando una posibilidad por encima de tu realidad emocional. Hay un momento clave en este proceso interno. Un momento en el que dejas de preguntarte qué le pasa y empiezas a preguntarte qué me pasa a mí con esto. Ese cambio de foco es el inicio de algo distinto. Porque cuando miras hacia adentro, empiezas a notar cosas importantes. Notas cuánto te tensas esperando. Cuánto te desregulas con el silencio. Cuánto te adaptas. Cuánto te callas. Cuánto minimizas lo que sientes para no incomodar. Y entonces aparece una pregunta inevitable: ¿este vínculo me acerca a quien soy o me aleja? El silencio prolongado suele normalizarse poco a poco. Al principio duele. Luego se justifica. Después se espera. Y finalmente se acepta como parte de la relación. Ese es el punto más peligroso. No porque el otro haga algo nuevo, sino porque tú dejas de escuchar tu propio malestar. Aprender a salir de esa dinámica no implica confrontar al otro con agresividad ni exigir explicaciones desesperadas. Implica algo más silencioso, pero más firme: dejar de organizar tu mundo emocional alrededor de alguien que no está. Implica recuperar tu tiempo, tu atención, tu energía. Implica dejar de estar disponible para alguien que solo aparece cuando le conviene. Implica empezar a tratarte con el respeto que esperabas recibir. Esto no significa cerrar el corazón. Significa abrirlo en otra dirección. Hacia ti. Hacia vínculos donde la presencia no sea una excepción, sino la base. El silencio del otro puede haber activado muchas cosas en ti. Puede haberte hecho dudar. Puede haberte hecho sentir pequeño. Puede haberte llevado a cuestionarte. Pero no define quién eres. Define una dinámica que ya no necesitas sostener. Porque hay una verdad que duele, pero libera: no todo silencio merece una espera. Algunos silencios merecen un límite interno. Un hasta aquí que no siempre se dice en voz alta, pero que se siente con claridad. Y cuando ese límite aparece, algo cambia. El silencio deja de dominar tu mundo interno. Ya no es una pregunta constante. Se convierte en una respuesta que no necesitas seguir descifrando. No porque no duela, sino porque ya no te quedas atrapado en él. Ignorar puede decir muchas cosas sobre la mente del otro. Pero la pregunta más importante siempre será esta: ¿qué haces tú con ese silencio? Ahí empieza la verdadera transformación.
El silencio también puede cumplir otra función psicológica que casi nunca se menciona porque es incómoda de aceptar. A veces, quien ignora no está huyendo del vínculo ni intentando controlarlo, sino protegiendo una identidad que no puede sostener en presencia del otro. Hay personas que solo pueden sentirse seguras cuando mantienen una imagen determinada de sí mismas. Fuertes, independientes, autosuficientes, no necesitadas, no vulnerables. Y cuando una relación empieza a tocar zonas donde esa imagen se tambalea, donde aparecen emociones intensas, dependencia afectiva, miedo a perder, inseguridad, el silencio aparece como una forma de preservar esa identidad. No es que no sientan. Es que sentir de esa manera amenaza la forma en la que se ven a sí mismos. Responder implicaría reconocer que algo importa, que algo afecta, que algo duele. Y para ciertas personas, eso es intolerable. No porque sean frías, sino porque nunca aprendieron a integrar la vulnerabilidad sin sentir que pierden valor o control. Entonces ignoran. No para castigar al otro, sino para volver a sentirse ellos mismos. Para recuperar una sensación interna de dominio. El silencio funciona como un recordatorio inconsciente. Sigo siendo quien no necesita, quien no se expone, quien no depende. Desde fuera, esto se vive como rechazo. Desde dentro, como defensa del yo. Este tipo de silencio suele aparecer cuando el vínculo se vuelve más profundo. Cuando hay mayor intimidad emocional. Cuando se espera una respuesta que implique compromiso, definición o presencia sostenida. Justo ahí, la persona se retrae. No porque no le importe, sino porque le importa demasiado como para arriesgar su identidad. Aquí ocurre algo paradójico. Cuanto más conexión hay, más silencio aparece. Y eso confunde profundamente a quien está del otro lado, porque rompe la lógica básica de las relaciones. Esperas cercanía y recibes ausencia. Esperas claridad y obtienes distancia. Este patrón suele estar ligado a historias donde mostrar necesidad fue castigado, donde depender fue visto como debilidad, donde pedir afecto implicó humillación o abandono. En esos contextos, la mente aprende una ecuación peligrosa: sentir igual a perder poder. Ignorar se convierte entonces en una forma de autoprotección narcisista, no en el sentido clínico del término, sino en el sentido básico de proteger una imagen idealizada del yo. Una imagen que no tolera grietas. Para quien es ignorado desde este lugar, el impacto es especialmente dañino, porque el silencio no parece tener explicación emocional evidente. No hay conflicto. No hay drama. No hay discusión. Solo una retirada inexplicable justo cuando parecía haber más conexión. Esto suele generar una herida profunda en la autoestima. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal, qué pediste de más, qué emoción fue excesiva. Y sin darte cuenta, empiezas a censurarte emocionalmente, a bajar la intensidad, a no mostrar lo que sientes para no provocar otra desaparición. Así, el silencio no solo duele, te modifica, te enseña a reducirte. Este tipo de dinámica es especialmente peligrosa porque no se siente tóxica de forma evidente. No hay gritos. No hay insultos. No hay agresión directa. Solo una ausencia estratégica que aparece cada vez que la relación amenaza con profundizarse. Y el mensaje implícito es devastador: puedo estar contigo mientras no me necesites demasiado. Cuando aceptas ese mensaje, empiezas a moldear tu forma de amar para encajar en los límites emocionales del otro. Te vuelves más cuidadoso, más contenido, más autocontrolado. No porque sea tu naturaleza, sino porque el silencio te entrenó. Aquí es importante detenerse en algo clave. Amar sin poder ser vulnerable no es amar, es coexistir emocionalmente a distancia. Y sostener una relación así tiene un costo enorme a largo plazo. Ignorar desde la defensa de la identidad también suele ir acompañado de una narrativa posterior muy confusa. La persona puede volver como si nada hubiera pasado. Retomar el contacto sin explicar el silencio. Actuar con normalidad. Y eso desorienta aún más, porque invalida tu experiencia. No hubo explicación. No hubo reparación. Solo un regreso que pretende borrar la ausencia. Y si tú aceptas ese retorno sin poder nombrar lo que pasó, algo se instala: la idea de que tus emociones no merecen ser consideradas. Que el silencio del otro es más importante que tu necesidad de comprensión. Aquí aparece una pregunta esencial: ¿qué tipo de vínculo se construye cuando una parte solo puede estar presente si no se siente emocionalmente expuesta? La respuesta suele ser clara, aunque duela: un vínculo donde la profundidad siempre tiene un límite invisible. Un límite que no se puede cruzar sin que el silencio aparezca como advertencia. Este tipo de silencio no se resuelve con más paciencia ni con más comprensión. Se resuelve cuando el otro está dispuesto a revisar su relación con la vulnerabilidad.
Y eso no depende de ti. Tú no puedes amar lo suficiente como para que alguien deje de temer sentir. Lo único que sí puedes hacer es observar cómo te afecta esta dinámica. ¿Qué partes de ti empiezan a callarse? ¿Qué emociones empiezas a esconder? ¿Qué necesidades dejas de expresar para no incomodar? Porque el silencio del otro, cuando se repite, termina enseñándote algo sobre el lugar que ocupas. Y ese aprendizaje puede ser peligroso si no se cuestiona. Aceptar este tipo de silencio suele venir acompañado de una racionalización: es así, le cuesta, no es demostrativo, necesita espacio. Y aunque esas frases puedan ser ciertas, no responden a la pregunta central: ¿te sientes visto, cuidado y seguro en este vínculo? Porque una relación no se mide solo por la ausencia de conflicto, sino por la capacidad de sostener la cercanía sin desaparecer. Este silencio, en particular, suele generar una sensación extraña. Cuando el otro vuelve, hay alivio; cuando se va, hay ansiedad; y cuando está, hay cuidado excesivo de no cruzar límites invisibles. Y esa vigilancia constante agota. Amar no debería sentirse como caminar sobre terreno minado. Este punto marca un cambio importante. Ya no se trata solo de entender por qué alguien ignora, sino de reconocer qué tipo de vínculo estás construyendo si aceptas esa forma de estar. Porque el silencio, cuando protege la identidad del otro a costa de la tuya, deja de ser un problema individual y se convierte en un problema relacional profundo. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar, pero necesaria: no todo silencio es algo que deba ser trabajado, comprendido o esperado. Algunos silencios son señales claras de un límite emocional que no va a moverse. Ignorar para proteger una identidad frágil puede parecer inofensivo, pero a largo plazo crea relaciones donde solo una parte puede ser plenamente humana. Y tú no estás aquí para aprender a amar a medias. Estás aquí para entender qué está pasando, sí. Pero también para empezar a preguntarte qué necesitas tú en un vínculo para no desaparecer emocionalmente mientras el otro se protege. Ese es el punto donde el foco empieza a cambiar de forma irreversible. Hay una forma de silencio que suele pasar desapercibida porque no parece hostil, no parece fría y no parece definitiva, pero es una de las más desgastantes: el silencio que nace de la comodidad emocional. No porque el otro no sienta nada, sino porque ha aprendido que no responder no tiene consecuencias reales. En esta dinámica, ignorar no es huida, no es defensa intensa, no es control consciente, ni siquiera es desconexión total. Es algo más simple y, por eso mismo, más difícil de enfrentar. El otro ha descubierto que puede retirarse emocionalmente sin perderte, que puede desaparecer un rato y volver, que puede no explicar, no aclarar, no sostener, y aún así la relación continúa. Cuando esto ocurre, el silencio deja de ser un evento y se convierte en una costumbre. No aparece en momentos excepcionales, aparece cada vez que algo incomoda, cada vez que hay una expectativa, cada vez que se pide presencia emocional. El otro se ausenta porque sabe, consciente o inconscientemente, que tú estarás ahí cuando vuelva. Y aquí hay algo importante que conviene decir con mucha honestidad: nadie se acomoda a una dinámica que le genera consecuencias reales. Las personas se adaptan a lo que funciona para ellas. Y si el silencio se repite, es porque, de algún modo, ha sido funcional. Esto no significa que lo hagas a propósito. No significa que estés permitiendo algo desde la debilidad. Significa que hay algo dentro de ti que sigue sosteniendo el vínculo incluso cuando el otro no lo cuida. Y esa diferencia de implicación crea un terreno muy desigual. En este tipo de silencio, no hay drama. No hay discusiones grandes. No hay rupturas. Solo una ausencia que aparece y desaparece, mientras tú aprendes a adaptarte. Aprendes a no escribir demasiado. A no preguntar tanto. A no expresar lo que sientes con claridad para no incomodar. Y sin darte cuenta, empiezas a convertirte en alguien más pequeño emocionalmente. El silencio cómodo del otro se sostiene sobre un aprendizaje silencioso del tuyo. Si no digo nada, no se va; si espero, vuelve; si no presiono, la relación sigue. Y así, el vínculo se mantiene, pero a costa de tu expresión emocional plena. Este tipo de dinámica suele generar una confusión profunda, porque no hay señales claras de rechazo. El otro no te dice que no le importas. No te dice que no quiere estar. Simplemente no está del todo. Y tú llenas ese vacío con paciencia, comprensión y espera. El problema es que la paciencia, cuando se vuelve unilateral, deja de ser virtud y empieza a ser autoabandono. Hay una diferencia enorme entre respetar el espacio del otro y acostumbrarte a su ausencia. Entre comprender un momento puntual y normalizar un patrón. Y cuando el silencio se vuelve frecuente, esa diferencia se borra. Este tipo de ignorar suele generar una sensación muy específica: sientes que la relación existe solo si tú la sostienes.
Si tú escribes. Si tú preguntas. Si tú recuerdas fechas, emociones, momentos importantes. Y cuando dejas de hacerlo, todo se enfría. Ahí aparece una pregunta silenciosa que muchas personas evitan hacerse. ¿Qué pasa si dejo de sostener yo? No porque quieras manipular, sino porque necesitas saber si el vínculo existe por sí mismo o solo por tu esfuerzo. El silencio cómodo también suele ir acompañado de una narrativa interna muy engañosa. Así es su forma de ser. No es muy comunicativo, necesita su espacio, no lo hace con mala intención. Y puede que todo eso sea cierto. Pero ninguna de esas frases responde a lo esencial. ¿Te sientes acompañado emocionalmente? Porque una relación no se mide solo por la ausencia de conflicto, sino por la presencia real. Y cuando la presencia es intermitente, la seguridad emocional se erosiona lentamente. Este tipo de silencio no suele doler de golpe. Duele por acumulación. Duele porque te acostumbras a esperar, a no recibir respuesta inmediata, a no tener claridad. Y cuando eso se vuelve normal, algo dentro de ti empieza a anestesiarse. Dejas de esperar demasiado. Dejas de necesitar demasiado. Dejas de expresar demasiado. No porque hayas madurado, sino porque aprendiste que expresar no cambia nada. Y ese aprendizaje es peligroso, porque te enseña que tus necesidades no son importantes, que pedir presencia es exigir demasiado, que incomodarte es el precio por mantener el vínculo. El silencio cómodo del otro también suele venir acompañado de momentos agradables cuando vuelve. Risas, cercanía, conexión. Y eso refuerza la dinámica, porque te hace sentir que todo está bien otra vez, que quizá exageraste, que quizá no era para tanto. Pero el problema no es lo que ocurre cuando vuelve, es lo que ocurre cuando se va, es cómo te deja, es que activa en ti. Si cada ausencia te desregula, te hace dudar de ti, te pone en alerta, te obliga a adaptarte, entonces el problema no es solo el silencio, sino el lugar que ocupas en esa relación. Aquí aparece una verdad clave. El silencio repetido no se rompe con más comprensión, se rompe con límites internos. No necesariamente con confrontaciones externas. Con una decisión interna de no seguir funcionando de la misma manera. Y eso da miedo, porque implica arriesgar el vínculo. Implica aceptar que, si dejas de sostener, quizá el otro no aparezca. Implica enfrentar la posibilidad de que la relación solo existía mientras tú la mantenías viva. Pero también implica algo más profundo, dejar de traicionarte para que el otro se quede. Este tipo de silencio suele coexistir con una sensación constante de estar un poco de más. Como si tu presencia necesitara moderarse. Como si tu necesidad de contacto fuera excesiva. Y esa sensación, con el tiempo, afecta la autoestima. Empiezas a verte como alguien que pide demasiado, cuando en realidad estás pidiendo lo mínimo: claridad, presencia, respuesta. Aceptar el silencio cómodo del otro suele ser una forma de evitar una pérdida mayor. Porque mientras el vínculo exista, aunque sea así, no hay ruptura. No hay duelo. No hay vacío total. Y muchas personas prefieren una relación a medias antes que enfrentar la ausencia completa. Pero vivir a medias también tiene un costo. Un costo lento, silencioso, pero profundo. El costo de no sentirte plenamente acompañado. El costo de no poder relajarte en el vínculo. El costo de no saber si estás dentro o fuera. Este tipo de dinámica no cambia sola. Cambia cuando una de las dos partes deja de adaptarse. Y esa parte suele ser quien más está sosteniendo. Aquí es donde el foco empieza a desplazarse de forma definitiva. Ya no se trata tanto de entender al otro, sino de observar qué tipo de relación estás dispuesto a habitar. ¿Qué tipo de presencia aceptas? ¿Qué tipo de silencio normalizas? Porque el silencio cómodo del otro se mantiene mientras tú sigas estando disponible en las mismas condiciones. Y eso no es una acusación. Es una invitación a mirar con honestidad. No para culparte. Para devolverte poder. El silencio no siempre es agresión. A veces es costumbre. Y las costumbres se rompen cuando alguien deja de sostenerlas. La pregunta que queda flotando no es ¿por qué me ignora?, sino ¿qué pasa conmigo cuando lo hace? Y esa pregunta, aunque incómoda, marca el inicio de un cambio real. Porque a partir de ahí, el silencio deja de ser solo algo que te pasa y empieza a ser algo que eliges no seguir aceptando. Y ese momento, aunque no siempre se vea desde afuera, es un punto de quiebre interno. Hay un punto en el que todo empieza a ordenarse internamente, no porque el silencio desaparezca, sino porque tú ya no lo interpretas desde el mismo lugar. Es el momento en el que dejas de preguntarte obsesivamente qué está pasando en la mente del otro y empiezas a notar con claridad qué está pasando en la tuya. Ese cambio es silencioso, pero profundo. Hasta aquí, el silencio había sido algo externo que te afectaba, algo que te desestabilizaba,
algo que intentabas entender, explicar o tolerar. Pero llega un momento, si te permites mirarlo sin autoengaño, en el que empiezas a ver el patrón completo. No solo el patrón del otro, sino el tuyo dentro de esa dinámica. Empiezas a notar cómo tu cuerpo reacciona antes incluso de que el silencio ocurra. La anticipación, la tensión, la espera, el impulso de revisar, el deseo de escribir aunque ya sabes que quizá no habrá respuesta. Esa anticipación es una señal clara de que el silencio ya no es un evento puntual, se ha convertido en parte del clima emocional del vínculo. Y cuando un vínculo te mantiene en estado de alerta constante, algo importante se está perdiendo: la seguridad. La seguridad emocional no es intensidad ni cercanía constante. Es la sensación de que el otro está ahí incluso cuando no está físicamente. Es la tranquilidad de no tener que vigilar el vínculo para que no se rompa. Cuando el silencio te obliga a estar atento todo el tiempo, el vínculo deja de ser un lugar de descanso. Aquí ocurre algo clave. Empiezas a diferenciar entre extrañar a alguien y estar atrapado en la espera. Extrañar duele, pero no desorganiza. La espera constante, en cambio, te consume energía mental y emocional. Te mantiene suspendido. Y ese estado suspendido suele confundirse con amor, cuando en realidad es ansiedad relacional. En este punto, muchas personas se dan cuenta de algo que antes no podían ver con claridad. No es solo que el otro ignore, es que el silencio se ha vuelto el eje alrededor del cual gira la relación. Todo se organiza en función de cuándo aparece y cuándo desaparece. Cuando eso ocurre, la relación deja de ser un intercambio y se convierte en una regulación unilateral. Tú regulas al otro adaptándote. El otro no necesita regularse contigo. Y aquí aparece una pregunta que cambia la narrativa interna. ¿Qué tipo de vínculo estoy sosteniendo si mi estabilidad depende de la respuesta del otro? Esta pregunta no busca culpas. Busca conciencia. Porque no se trata de quien tiene razón, sino de que estás viviendo emocionalmente. A esta altura, ya no se trata de descifrar el silencio. Se trata de escucharlo. Escucharlo como información. No como castigo. No como reto. No como algo que tienes que superar, sino como un mensaje sobre el tipo de disponibilidad que hay del otro lado. Y aquí aparece una verdad que suele doler, pero también libera. No todo silencio es confusión, miedo o proceso interno. Algunos silencios son coherentes con una forma de vincularse limitada. Y cuando eso se repite, deja de ser circunstancial. Aceptar esto no implica cerrar el corazón ni volverte frío. Implica dejar de negociar tu bienestar emocional a cambio de migajas de presencia. En este punto interno, algo empieza a reacomodarse. Dejas de esperar con la misma intensidad. No porque ya no importe, sino porque ya no estás dispuesto a perderte a ti mismo en la espera. Empiezas a notar cuando el impulso de escribir nace del deseo genuino y cuando nace de la ansiedad. Esa distinción es clave. Porque escribir desde el deseo te conecta. Escribir desde la ansiedad te vacía. Cuando empiezas a respetar esa diferencia, el silencio empieza a perder poder. No porque el otro cambie, sino porque tú ya no reaccionas igual. Ya no te desbordas por la ausencia. Ya no te defines desde la respuesta. Y aquí ocurre algo importante. El silencio empieza a revelar su verdadera función. Si el otro regresa cuando tú te retiras emocionalmente, hay una dinámica de comodidad. Si no regresa, hay una ausencia real. En ambos casos, la información es clara. Lo que antes parecía un misterio ahora empieza a tener forma. Este punto no es fácil. Porque implica soltar la fantasía de que, si entiendes lo suficiente, todo se resolverá. Implica aceptar que la claridad no siempre viene del otro, sino de tu decisión de no seguir funcionando igual. Aquí es donde muchas personas sienten miedo. Porque cambiar tu respuesta al silencio implica arriesgar el vínculo. Implica aceptar que quizá, sin tu esfuerzo constante, la relación no se sostenga. Y eso duele. Pero también hay algo que empieza a sentirse distinto: alivio. Alivio de no estar siempre esperando. Alivio de no vivir pendiente. Alivio de volver a habitarte. Este es el punto donde el silencio deja de ser una amenaza constante y se convierte en un filtro. Un filtro que muestra qué vínculos pueden sostener presencia real y cuáles solo existen mientras tú te adaptas. Aceptar esto no significa cerrar puertas de golpe. Significa dejar de sostenerlas solo tú. Empiezas a recuperar espacio interno. Tiempo mental. Energía emocional. Ya no todo gira alrededor de una posible respuesta. Tu vida vuelve a expandirse un poco más allá del vínculo. Y algo cambia en tu forma de estar. Ya no escribes para ser visto. Ya no explicas de más. Ya no te justificas tanto. No porque te hayas endurecido, sino porque te has centrado. Este proceso no siempre se nota desde afuera. Desde afuera puede parecer que te distanciaste o que ya no te importa tanto.
Pero por dentro, lo que ocurre es distinto, te estás regulando. Estás dejando de vivir en función de una ausencia. Aquí es donde empieza a aparecer una nueva forma de dignidad emocional. No la dignidad rígida que corta todo, sino la dignidad silenciosa que deja de mendigar presencia. Y esa dignidad no se construye con discursos. Se construye con decisiones pequeñas. No escribir cuando sabes que no hay espacio, no justificar silencios que te hieren, no seguir explicándote a quien no está dispuesto a escuchar. Este punto es crucial porque prepara algo importante. No el cierre del vínculo necesariamente, sino el cierre de la dinámica. El cierre de la espera constante. El cierre del autoabandono. A partir de aquí, el silencio ya no tiene el mismo efecto. Puede doler, sí, pero ya no te define. Ya no te arrastra. Ya no te coloca en un lugar de inferioridad emocional. Empiezas a entender algo con claridad. No necesitas que el otro te confirme tu valor retirándose o apareciendo. Tu valor no depende de la respuesta, depende de cómo te tratas cuando no la hay. Y cuando eso se integra de verdad, el silencio deja de ser el centro de la historia. Se convierte en un dato más. Y tú vuelves a ser el eje. Hay un momento en el que todo lo anterior deja de ser solo comprensión y se convierte en una decisión interna. No una decisión dramática, no un ultimátum, no un gesto impulsivo. Una decisión silenciosa, casi imperceptible desde afuera, pero definitiva por dentro, dejar de organizar tu vida emocional alrededor del silencio de alguien más. Ese momento no llega cuando el otro cambia. Llega cuando tú ya no puedes seguir funcionando igual sin traicionarte. Hasta aquí, el silencio había sido algo que dolía, confundía, activaba heridas, despertaba esperanza, generaba ansiedad. Pero ahora empieza a verse con otra claridad. Ya no como un enigma que resolver, sino como una información que integrar. Y esa integración cambia todo. Porque cuando integras lo que el silencio ha venido mostrando una y otra vez, algo se acomoda. Dejas de preguntarte qué pasará mañana y empiezas a preguntarte cómo te sientes hoy. Dejas de vivir en función de una respuesta futura y vuelves al presente, aunque duela. Aquí aparece una verdad que suele evitarse. No todo vínculo que duele merece ser sostenido solo porque hubo conexión en algún momento. No todo silencio es una fase. No toda ausencia es un proceso interno noble. A veces es simplemente la forma en que el otro puede, o no puede, estar. Aceptar eso no es rendirse. Es madurar emocionalmente. Durante mucho tiempo, el silencio fue interpretado como algo que decía algo sobre ti, tu valor, tu importancia, tu lugar. Ahora empieza a verse desde otro ángulo. El silencio dice algo sobre la disponibilidad del otro, no sobre tu dignidad. Y esa distinción es fundamental, porque mientras confundas ambas cosas, seguirás atrapado en la espera. Pero cuando las separas, recuperas algo que parecía perdido, tu centro. Recuperar el centro no significa dejar de sentir. No significa que ya no duela. Significa que el dolor ya no te gobierna, que no toma decisiones por ti, que no te empuja a mendigar presencia ni a justificar ausencias que te lastiman. En este punto, muchas personas sienten una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por lo que no fue, por lo que esperaron, por lo que imaginaron. Alivio porque ya no tienen que sostener una incertidumbre constante. Ya no tienen que leer entre líneas. Ya no tienen que adivinar. El silencio, cuando deja de ser interrogado, pierde poder. Y aquí aparece algo muy importante. Empiezas a notar cómo cambia tu energía. Ya no estás tan pendiente. Ya no revisas tanto. Ya no anticipas con ansiedad. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque dejaste de poner tu estabilidad en manos de alguien que no estaba disponible. Esto no ocurre de golpe. Ocurre por acumulación, por cansancio, por claridad, por amor propio que ya no quiere seguir negociándose. Empiezas a reconocer que hay vínculos que no se rompen con una conversación, sino con una toma de conciencia. Vínculos que se sostienen solo mientras tú sigues esperando. Y cuando dejas de esperar, se desvanecen. Eso duele, pero también libera, porque el mayor desgaste no venía del silencio en sí, sino de la esperanza sostenida sin reciprocidad, de la expectativa constante, de la adaptación continua, de la vigilancia emocional. Cuando eso se suelta, algo se calma. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra contigo mismo. Este punto no se trata de cerrar el corazón. Se trata de reordenarlo, de volver a darte el lugar que habías desplazado, de reconocer que mereces vínculos donde la presencia no sea un premio ocasional, sino una base. Aquí es donde muchas personas descubren algo sorprendente. El silencio del otro fue una oportunidad incómoda, pero real, de mirarse, de ver cuánto estaban dispuestos a tolerar, cuánto estaban dispuestos a callar,
cuánto estaban dispuestos a esperar. Y esa mirada, aunque duela, es valiosa, porque te permite elegir distinto la próxima vez. No desde la desconfianza, sino desde la conciencia. No desde el miedo a perder, sino desde el deseo de no volver a perderte. Empiezas a entender que no necesitas explicaciones eternas para legitimar lo que sientes. Que si algo te desregula de forma constante, eso ya es información suficiente. Que no hace falta que el otro confirme nada para que tú pongas un límite interno. Y ese límite no siempre se expresa con palabras. A veces se expresa con retirada emocional. Con dejar de invertir donde no hay retorno. Con dejar de justificar lo injustificable. Esto no significa que el otro sea malo. Significa que no está disponible de la forma que tú necesitas. Y eso, aunque no sea culpa de nadie, tiene consecuencias. Aceptar esas consecuencias es un acto de respeto hacia ti. Porque el silencio prolongado no solo te muestra cómo el otro se vincula. Te muestra que estás dispuesto a aceptar para no perder un vínculo. Y ahí hay una lección profunda. Hay personas que pasan años intentando entender al otro. Y está bien. Comprender es humano. Pero llega un momento en el que seguir entendiendo se vuelve una forma de postergar una decisión interna, la de cuidarte. Cuidarte no siempre se siente bien al principio. A veces se siente como pérdida, como vacío, como ruptura, pero con el tiempo, se siente como coherencia, como alivio, como regreso a ti. Este es el punto donde el silencio deja de ser el centro de la historia y se convierte en un capítulo más. Importante, sí. Doloroso, también. Pero no definitivo. Porque la historia no era sobre alguien que te ignoraba. Era sobre cómo te ibas apagando esperando ser visto. Y ahora, algo se enciende de nuevo. No con ruido. No con promesas. Con una calma distinta. Empiezas a sentir que ya no necesitas correr detrás de nadie. Que ya no tienes que demostrar nada. Que no tienes que reducirte para que el otro se quede. Y esa sensación cambia tu forma de vincularte. No de inmediato, pero de forma irreversible. El silencio, que antes te desarmaba, ahora te informa. Te muestra rápidamente dónde hay presencia real y dónde solo hay disponibilidad cuando conviene. Y con esa información, puedes elegir. No desde la herida, sino desde la claridad. Quizá el otro vuelva. Quizá no. Quizá diga algo. Quizá siga callando. Pero algo ya cambió. Tú ya no estás esperando desde el mismo lugar. Y eso lo cambia todo. Porque cuando dejas de esperar una respuesta que nunca llega, empiezas a escucharte. Empiezas a reconectar con tus necesidades. Empiezas a construir una vida emocional que no depende del silencio de nadie. Y ahí aparece una verdad simple, pero poderosa. No necesitas ser elegido por alguien que no puede estar. Necesitas elegirte tú, incluso cuando duele. El silencio fue una experiencia, no una sentencia. Te mostró límites, heridas, dinámicas. Te mostró hasta dónde llegabas esperando. Y ahora te muestra algo más, que puedes salir de ahí sin endurecerte, sin odiar, sin cerrarte. Solo con claridad. Porque al final, no se trata de entenderlo todo. Se trata de dejar de quedarte donde no hay respuesta. Y cuando haces eso, el silencio deja de tener la última palabra.